quiero saludar a todos por ahí. Excelentes las presentaciones anteriores. Estuve atentamente escuchándolas. Así que vamos a partir aquí. A ver, déjame poner la presentación mía. Ya. Entonces, un poco lo que vamos a conversar es sobre cómo se llama. Ahora, ¿tengo yo cómo mover la presentación o me la mueves tú ahí? ¿Adriana? El control como moderador, vas a la parte de arriba, ahí te va a aparecer la opción de tomar el control como moderador, le Okay. pinchas ahí, Perfecto. súper, y ahí Sí. ya la vas pasando. Ya, ok. Ya, entonces, bueno, vamos a partir. La idea de la presentación un poco es mostrar algunas fórmulas dentro de los 20 minutos que tenemos sobre cómo se puede fomentar el emprendimiento, por qué el emprendimiento es importante, por qué es importante que los países se preocupen sobre el tema del emprendimiento y cómo los gobiernos o las agencias de gobierno que están encargadas de eso pueden estimular a que haya un número mayor de emprendedores creando empresas nuevas, etcétera. Entonces, un poco voy a partir por el tema de la inclusión. El tema de la inclusión, déjame ver acá un segundito. Sobre el tema de la inclusión, el emprendimiento en su esencia, por su naturaleza, es inclusivo, porque lo que está haciendo es dando nuevas oportunidades a personas que antes no estaban necesariamente en el sistema, en la contribución económica, para que puedan integrarse. Entonces, en esencia, cualquier política que fomente el emprendimiento, especialmente emprendimiento de jóvenes, emprendimiento de mujeres, emprendimiento de personas que no son empresarios, es por su naturaleza inclusive. Entonces, en ese sentido, los países muchas veces, incluso que muchos de los emprendedores que parten sus compañías no van a ser exitosos, sin embargo, hoy día se entiende de que el hecho de haberle dado la posibilidad va a producir unos spillovers muy importantes para la sociedad y para el país, que no necesariamente están indexados al output económico que pueda tener el emprendedor, sino que más bien tiene cosas colaterales. Es a través de, como lo vamos a ver, es a través de los emprendedores en que los países van aumentando su productividad y en definitiva se van desarrollando. Si nosotros vemos algunos datos que hay en Estados Unidos, muy rápidos, solamente para hacer el punto, no tiene la intención de que eso sea conclusivo, pero en Estados Unidos el empleo nuevo principalmente se produce a partir de empresas nuevas. Y el empleo de empresas establecidas normalmente va decreciendo. Las empresas establecidas se ponen más eficientes y el empleo de empresas establecidas normalmente es decreciente. Sin embargo, el empleo de empresas nuevas es creciente. Ahora, hay un tema ahí que es bien sorprendente e importante, que más del 50% de los empleos nuevos en Estados Unidos lo producen solamente 5% de las compañías nuevas. Eso es re importante. Hay un grupo de compañías que son particularmente intensivas en crear empleo. Y hay que entender cuáles son esas, si es que el empleo es un tema del cual hay que preocuparse. Y de la misma forma, el 1% de las empresas nuevas generan el 40% de los nuevos empleos en Estados Unidos. O sea, hay algo que tiene que ver con un tipo específico de compañías que son los que producen los impactos más importantes en temas de empleo. Y eso también se da en temas de productividad. En temas de productividad, aquí por ejemplo hay un estudio de la Kaufman Foundation donde toma dos sectores, retail y manufactura. Y en retail, por ejemplo, los entrantes netos, que significan las nuevas compañías menos las compañías que salen, producen aportes a la productividad del sector que es mucho más importante que la que producen las empresas establecidas, en términos de productividad, digamos. Y en manufactura también se ve un aumento de la productividad, a pesar de que no es tan importante como el caso del retail, pero que sigue siendo importante. Los entrantes netos aportan el 0,3 o el 0,4% de la productividad en el sector manufacturero. Entonces, el tema de la productividad y el tema del empleo, desde el punto de vista de la actividad económica, el emprendimiento es muy, muy relevante.
Ahora, veamos quiénes son estos startups y cómo se distribuyen. Sí, hay una, no sé si ustedes conocen el GEM, que es una herramienta que permite medir percepciones sobre emprendimiento en diversos países. El GEM lo que hace es tabular abajo, en la eje de las X abajo, los países ordenados por actividad económica, o sea, por Producto Geográfico Bruto, y a la izquierda da cuenta del número de personas que se declaran, ¿verdad?, que son emprendedoras, y se da algo que es contraintuitivo, que a medida que los países se desarrollan, la cantidad, el porcentaje de personas que se declaran ser emprendedores disminuye. Entonces ahí donde yo puse ahí en el gráfico, no hay países ahí, significa que los países ricos normalmente tienen un porcentaje de personas menor que hacen emprendimiento, y eso, el sentido de eso, a pesar de que parece contraintuitivo, es más o menos lógico, que el costo de oportunidad, ¿verdad?, de una persona en una economía más pobre es menor, porque normalmente le cuesta conseguir empleo, los empleos no son de buena calidad, por lo tanto, emprender es una buena opción, como se llama emprendimiento por necesidad, digamos. Y a medida que los países se ponen más ricos, entonces los empleos son mejores, y por lo tanto, entonces, de repente va a ser mejor estar empleado que ser emprendedor. Y por lo tanto, entonces, los emprendedores las personas que sí son emprendedoras son muy especiales y que tienen relación con el tipo de compañías que vimos anteriormente, que son las que generan la mayor cantidad de empleo. Y entonces hay una migración desde emprendedores de bajo valor, digamos, hacia como se llama, empleos de alto valor. ¿Ah? Por eso que aparece ese gráfico así como raro, en el cual a medida que el país es más rico, el porcentaje de emprendimientos es menor. Entonces, la pregunta es si hay que preocuparse del número o hay que preocuparse de la calidad. Al parecer, es tan importante la calidad como el número, es decir, hay que darle la oportunidad a muchos para que puedan llegar a ser emprendedores exitosos, pero al final del día, los emprendedores que realmente tienen impacto son pocos. Ahí, este gráfico muestra un poco el proceso. Ahí a la mano izquierda hay una persona, hay un científico que está inventando la rueda. Este es un científico que está en un laboratorio, en una universidad probablemente, y está trabajando para la invención de la rueda, pero esa rueda por sí sola, una vez que es inventada, no tiene ni un uso más que un juguete para los niños, digamos. Pero cuando esa rueda yo la puedo colocar arriba de una carreta y genero un modelo de negocio que me permite poner esto en el mercado, entonces es ahí donde yo paso desde la invención hasta la actividad comercial o la innovación, en la medida que yo pueda dar uso y agregar valor, como dijo Mateo, a lo que estoy haciendo. Entonces, en realidad lo importante desde el punto de vista del emprendimiento es el uso que yo voy a dar a esa rueda más que la rueda misma, y nosotros tenemos una compulsión a confundir innovación con invención con innovación. En el proceso de pasar desde la invención hacia la innovación, ¿verdad?, hay un proceso de transferencia en que yo transfiero ese conocimiento para darle valor, y después ese mismo valor yo lo puedo poner en el mercado a través de un modelo de negocio. El emprendedor lo que hace es tomar, ¿verdad?, la tecnología o la invención y transformarla en un valor económico en el mercado, a través de transferencia y a través de la generación de un modelo de negocio. Ese es el proceso por el cual el emprendedor entonces produce el valor que finalmente va a redundar en que el país, ¿verdad?, sea más rico y se genere actividad económica. El producto de esa invención puede ser utilizado por un startup, por un emprendedor, ¿verdad?, y puede ser utilizado por una empresa establecida también. Vamos a ver la distinción que hay ahí con respecto a eso. No hay que confundir lo que es mejoras de proceso para lograr eficiencia con lo que es estrategia de crecimiento de las compañías. Es decir, en uno tenemos retorno sobre los activos, ¿verdad? Yo tengo una empresa que tiene una máquina de pintura, la máquina de pintura la puede utilizar de mejor manera a través de una nueva tecnología, un nuevo proceso, y eso hace que pueda producir más pintura por hora que lo que producía antes. Eso es importante, pero eso tiene que ver más bien con la eficiencia de esa compañía. Pero a la vez tengo estrategias que me permiten, ¿verdad?, capturar nuevos mercados, ampliar el número de productos
crear nuevos mercados, etcétera, eso tiene que ver más con retorno sobre las inversiones que con retorno sobre los activos, ¿sí? Esa distinción es muy importante porque en lo que está arriba tiene que ver con innovación continua, con innovación que hacen las compañías para mantenerse competitivas, y lo de abajo tiene que ver con estrategias de crecimiento y con emprendimiento. Y ahí voy a separar, entonces, tomando eso en cuenta, voy a separar la innovación en 4 categorías según el desafío. Una son habilitantes, innovación que las empresas necesitan incorporar para que operen. Por ejemplo, software de contabilidad, procedimientos que permiten, ¿verdad?, llevar a la compañía ordenada, procedimientos que permiten hacer las ventas, etcétera, etcétera. Después tiene innovación para eficiencia, como lo que vimos antes, son tecnologías que permiten que las cosas se hagan en forma más eficiente, ¿verdad? Como son, qué sé yo, GPS, RFID, otras tecnologías que hacen que las cosas se produzcan de forma más eficiente. Después hay lo que ya tienen, y ahí puse una barrera amarilla, lo que tiene impacto comercial, que son mejoras o son innovaciones que tienen que ver con sustentación, donde las empresas van cada uno sacando nuevos features, nuevas cosas. Eso lo que hace es no crear nuevos mercados, sino que más bien ayuda a las compañías a mantener sus mercados. Y después están aquellas propuestas más disruptivas, que son aquellas que generan nuevos mercados, básicamente, o transforman los mercados, ¿verdad? Entonces ahí aparecen compañías como, por ejemplo, las compañías cuando nació Apple, que fue transformativa del mercado, ¿verdad? Creó una nueva industria prácticamente. Bueno, esas son más disruptivas. Hay evidencia que muestra que las primeras 3 que vimos ahí, la 1, 2 y 3, normalmente las empresas establecidas ganan. Las empresas establecidas son mejores. Va a ser muy difícil que nosotros podamos crear una compañía hoy día que compita con Apple o que compita con Google incluso. Los establecidos ahí normalmente están ganando. Pero en la cuarta, cuando las propuestas son más disruptivas, lo que está ocurriendo, y hay evidencia de esto, es que los entrantes son los que ganan. Es mucho más fácil para un entrante disrumpir que para un establecido disrumpir. Y la velocidad, como vimos antes, como se llama, se mencionó, Mario lo mencionó antes, la velocidad es tan alta que hoy día las empresas establecidas están cada vez más mirando lo que están haciendo los startups, porque no pueden ellos mismos, dentro de las compañías establecidas, llevar el paso para poder lograr hacer las transformaciones suficientemente rápido. Por lo tanto, son los emprendedores los que están haciendo las propuestas más disruptivas, las que están produciendo los negocios futuros de las compañías establecidas. ¿Ves? Ahí yo le puse una flechita. Está todo el tema de Corporate Venture Capital, que podríamos hacer otra charla completa solamente sobre ese tema. Garajes famosos, y eso para poder respaldar lo que estamos diciendo anteriormente. Estos son los lugares, los garajes reales. Ahí tienen ustedes Amazon, nació Amazon ahí, y ahí está le puse hasta la dirección abajo, por si lo quieren ir a chequear. Ahí nació Apple, en ese garaje de ahí nació Google, y en ese de ahí nació Disney. Todas estas son emprendedores que partieron sus compañías, que fueron las que transformaron el mundo prácticamente, partieron desde un garaje. Son emprendedores que no nacieron desde compañías establecidas. O sea, por la pregunta, ¿por qué Apple no fue creado por IBM o qué sé yo? ¿O por qué Google no fue creado, no sé, por otra empresa de software que en ese momento era líder? Y eso no ocurrió, sino que ocurrió a partir de la iniciativa de emprendedores, personas naturales que partieron las compañías que después se transformaron en gigantes y que transformaron el mundo. Ahora, ¿quiénes son estos startups? Veamos un poquito cómo funciona esto. Es un modelo que tiene Steve Blank, pero que va a permitir hacer el punto. Están las típicas empresas chicas que nosotros llamamos en nuestros países las MIPYMES, pequeñas y medianas compañías, que normalmente conocen su producto, conocen su cliente, tienen ingresos estables y suficientes, no quieren comerse el universo. La persona que establece un tipo de compañía como esta, lo que
lo que quiere es tener una vida tranquila, poder alimentar a su familia, ¿verdad? Y quizás hacer algunos ahorros, pero no tiene la intención de convertirse en el siguiente Google, ni mucho menos. En la mayor parte, el 95% de las compañías del mundo parten así, y son así. Empresas como lavanderías, cafés, restaurantes, supermercados chicos, almacenes, empresas individuales de consultoría, diseñadores gráficos, etcétera, que tienen sus compañías, viven bien, pero no quieren comerse el mundo. ¿Cuál es la característica de este tipo de compañías? Este tipo de compañías, la característica más importante que tienen es que conocen su producto y conocen a su cliente. Es decir, si yo voy a instalar un restaurante fuera de mi casa, en algún barrio, yo más o menos sé cuánta gente pasa por frente al restaurante, yo sé cómo se distribuye durante el día, qué tipo de personas son, por lo tanto yo voy a cocinar en mi restaurante las cosas que estas personas van a comprar, y por lo tanto yo más o menos puedo predecir, dada la inversión que voy a hacer, el lugar donde está ubicado, yo más o menos voy a predecir cuánta gente va a entrar y cuánto van a ser mis ventas. No tengo una tremenda incertidumbre más allá de la incertidumbre típica del negocio. Y por lo tanto, entonces, estas empresas, el apoyo que hay que darle a estas empresas tiene que ver mucho más con temas más típicos, administración, contabilidad, finanzas, marketing, etcétera, pero son cosas como bastante estandarizadas. Y el desafío de estas compañías es ser rentables. Ese es el desafío. Después tenemos startups sociales. Un startup social es una empresa que se constituye para tener principalmente impacto social. Hay mucho hoy día, es una cosa muy de moda. Hay muchas empresas que se dedican a la innovación social. Hay muchos startups que se dedican a temas de innovación social, y ahí el desafío es cómo hacerlas sustentables, o sea, que a la vez que producen el impacto social, son rentables o son sustentables. Eso es súper difícil, es un tema complejo, porque normalmente es una o la otra, pero hay casos muy relevantes y muy exitosos en esto. Otro tipo de compañías nuevas son aquellas que nacen desde empresas establecidas, el famoso spin-off de empresas establecidas. Hoy día, como les dije antes, también las empresas establecidas están mirando qué es lo que hacen los startups, por tanto, esa es otra fuente. Y las empresas establecidas apoyan a estos emprendedores porque están interesados en el negocio que están desarrollando, pero no están dispuestos a traerlo a la empresa madre o a la empresa establecida, sino que más bien lo que quieren ir flotándolo, apoyándolo, mirando qué es lo que hacen y si son exitosos, absorberlo. Pero es otra fuente importante de startups, ¿sí? En el caso de spin-offs, a pesar de que durante el año 2000, del 2000 al 2007, 2008, fue un tema muy discutido, cómo las compañías podrían crear nuevas compañías a partir de eso, nunca agarró con mucho vuelo. Lo que más ha agarrado vuelo hoy día es todo lo que tiene que ver con Corporate Venture Capital, que significa que las empresas establecidas apoyan a emprendedores. Ahí el desafío es la relación entre el grande y el chico. Esa relación es compleja, todavía no está bien entendida cómo se produce, pero ya hay bastante evidencia de que, especialmente en Estados Unidos, de que esto es algo importante y que está funcionando. Finalmente, están estas startups escalables, o lo que le llaman el emprendimiento dinámico. ¿Cuál es la característica de un startup escalable? Que es un startup, una compañía nueva que va a tener crecimiento muy importante. La característica principal de este tipo de compañía es que no conocen a sus clientes y no conocen el producto. Porque si conocieran el cliente y conocieran el producto, estaríamos en el caso de arriba, el primero que vimos, y por lo tanto no tendrían esa capacidad de crecimiento, porque ya es una industria establecida, ya se conoce. Es muy difícil crecer en una industria donde ya está todo establecido y ya se conoce. Por lo tanto, aquellas empresas que tienen capacidad de escalar y que son aquellas que vimos inicialmente que tienen impacto muy importante en empleo, tienen impacto muy importante en productividad, son aquellas que parten sin saber exactamente quiénes van a ser sus clientes y cuáles son los atributos del producto que quieren, que van a estar comercializando. Los fundadores tienen expectativas de convertirse en gigantes, empresas gigantes, porque justamente como no conocen bien el cliente, no conocen bien el producto, piensan que si le achuntan, si le pegan el palo, entonces van a poder escalar rápidamente. El desafío de esas compañías es descubrir el modelo de negocio. Ustedes tienen compañías como Facebook,
incluso Snapchat hoy día son compañías que nacen sin saber bien cómo van a ganar plata, sino que tienen una idea vaga, los emprendedores tienen una idea y parten y levantan mucho capital inicial, pero hay una especie de acto de fe casi en estas personas van a ser capaces de crear un modelo de negocio que funciona. Y ese es el gran impacto. Ahora, estas empresas, una vez que nacen, se van a convertir en empresas grandes probablemente. ¿Y cuál es el desafío ahí? De descubrir el modelo de negocio y que efectivamente puedan crecer. Enfrentan mercados grandes y escalan rápidamente. Esas empresas son las que más impacto económico producen desde el punto de vista del empleo y la productividad y otros, son las que crean las riquezas grandes. Por lo tanto, los países están muy interesados en apoyarla, en buscar la fórmula para que esto ocurra. Típicamente requieren de capital de riesgo. ¿Por qué? Porque como no conocen su producto, como no conocen sus clientes, necesitan que alguien ponga la plata a riesgo hasta que lo puedan descubrir. Y por lo tanto, entonces, normalmente las agencias de innovación están muy interesadas en apoyar este tipo de compañías. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de compañías? A la mano izquierda está el startup y a la mano derecha está la compañía grande o la compañía ya establecida. Cuando parten son caóticas, están en un proceso de descubrimiento, hay fracasos, son disfuncionales, están haciendo pruebas, están generando prototipos, están quemando plata como locos, el equipo se está armando, etc. Hay un momento en que hay una transición desde ser caóticas a ser establecidas. Ahora, cuando transitan hacia la derecha, entonces tienen que ser eficientes, tienen que estar preocupados los procesos, tienen economías de escala, los procesos tienen que ser replicables. Entonces, parece que hay un mismatch, hay una tensión entre ser un startup y ser una empresa establecida. De hecho, en muchos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, los emprendedores dejan de ser los gerentes generales, los CEOs de las compañías, cuando hacen la transición. Porque estos startups, estos emprendedores son medio locos, y lo que estamos necesitando nosotros es que estas compañías sean eficientes y sean ordenadas y sean predecibles y cumplan con todas las normas. Entonces, normalmente son CEOs, son gerentes mucho más que tienen ese tipo de esas características, y los emprendedores no cumplen esas características. Entonces, hay una transición ahí donde de descubrir pasan a escalar. La pregunta entonces que uno se debe hacer, bueno, si esto es así, quiere decir que es muy distinto apoyar a un startup que apoyar a una compañía, o apoyar a una compañía como la que vimos al principio, estas compañías como más establecidas, que son pymes que conocen su producto y su mercado. Apoyar a una empresa que está en proceso de descubrimiento no tiene nada que ver con apoyar a una empresa que ya está formada, incluso que sea una empresa chica, porque el proceso de descubrimiento es el complejo, es el distinto, y es el que produce la mayor cantidad de incertidumbre. Entonces, conclusión de todo esto, un startup dinámico o escalable, con potencial de crecimiento, es una organización temporal, porque dijimos que tiene que transitar desde ser un startup hacia una organización establecida, utilizada para descubrir un modelo de negocio escalable y repetible. Por lo tanto, un startup no es una compañía chica, un startup no es una versión chica de una empresa grande, o no es una versión chica de una pyme. Un startup es un animal distinto a una pyme, a pesar de que es una pyme porque factura poco, pero es otra cosa. Y si nosotros no somos capaces de hacer la distinción, entonces tampoco vamos a ser capaces de hacer la distinción en el momento que nosotros diseñamos y la política pública para esto, para fomentarla, para ayudarla, para apoyarla. Los startups están en un proceso de descubrimiento y las empresas establecidas están en un proceso de ejecución ordenada y eficiente. Por eso que hicimos la distinción originalmente sobre la innovación. Lo que ocurre en un startup es distinto a lo que ocurre en una empresa establecida, a pesar de que la empresa establecida sea chica. Y eso tiene implicancias a la política muy importantes. Entonces, ¿qué hacen los emprendedores durante la fase de descubrimiento? Uno podría pensar que esto es ordenadito, que verdad que el emprendedor se levanta en la mañana, que va a su compañía, que hace lo que tiene que hacer y ya empiezan a crecer las ventas, etc. Así es, normalmente, no exactamente así, pero bastante así es en las empresas tradicionales. Si yo quiero instalar un restaurante y me pongo con mi restaurante nuevo, va a ser más o menos así. Tiene sus problemas, toda la cosa, pero
más o menos el tipo va a ir creciendo de a poquito, muy, muy orgánico, y va a poder estar tranquilo. Pero el proceso de descubrir un modelo de negocio para una empresa de alta capacidad de crecimiento es más como el tallarín que aparece ahí, y es enredado, es como se llama, es incierto, etc. Entonces ahí este gráfico muestra eso, que al principio el emprendedor está súper entusiasmado, ¿verdad? Y después cae ese entusiasmo y empieza el proceso de descubrimiento, que es terrible, y después, finalmente, una vez que lo descubre, si es que lo descubre, escala. ¿Qué es lo que hace el emprendedor? Lo que hace el emprendedor inicialmente es disminuir incertidumbre. Eso es lo que está haciendo todo el tiempo. Está tratando de que baje la incertidumbre para poder entender su modelo de negocio. Este modelo de negocio se entiende a partir del proceso de ir disminuyendo incertidumbres. Entonces, al principio, la cantidad de plata que hay que poner es poca para disminuir la incertidumbre. No es mucha. Por lo tanto, entonces, por eso que muchos de los países se dedican a hacer capital semilla, etcétera, que son cantidades chicas de plata inicialmente, y si se usan para el descubrimiento, para el proceso de descubrimiento, funciona bien. ¿Qué es lo que hace la compañía? Inicialmente, lo que hace son inflexiones de valor. En el proceso de disminuir, de hacer la disminución de la incertidumbre, van aumentando el valor de la compañía. Yo si tengo una compañía que va a ser, ¿verdad?, que va, ¿cómo se llama?, que va a ser una compañía en el área de comida, por ejemplo, alimentaria o agrícola, entonces necesita conseguir los permisos, ¿verdad?, sanitarios, por decir algo. Entonces, en la medida que se consiguió el permiso, inmediatamente la compañía vale más, porque tiene ese permiso. Y entonces el emprendedor, en un proceso de agregación de valor y disminución de incertidumbre, le va agregando valor a la compañía. En un minuto, cuando la compañía ya tiene un valor interesante, van a haber personas que están dispuestas e interesadas en invertir en esa compañía. Agentes privados. El problema es que para poder llegar a que un agente privado quiera invertir, entonces se requiere haber pasado por este proceso de disminución de incertidumbre, que son los que atraen a estos agentes privados para la inversión. Cuando hay un clúster de emprendimiento, que se le llama también ecosistema de emprendimiento, cuando están todas las partes y piezas puestas ahí para que este proceso sea más fácil, entonces los inversionistas están dispuestos a invertir a niveles de riesgo más bajos, más altos, o cuando el valor de la compañía es más bajo, que es lo mismo. Por eso que ahí en el gráfico aparece una línea que dice en el clúster. En clúster, los inversionistas están dispuestos a invertir cuando el valor de la compañía es más bajo. Cuando está fuera del clúster ahora, los inversionistas están dispuestos a invertir cuando el valor de la compañía es más alto, porque el nivel de incertidumbre también es más alto. Por lo tanto, entonces, la pregunta es ¿cómo hago yo para bajar esa línea para que más inversionistas privados estén dispuestos a ingresar en etapas más tempranas? Y eso va a depender si hay un clúster o no hay un clúster, entre otras cosas, ¿verdad? También tiene que ver con el tamaño de la oportunidad y otras cosas, pero el hecho de que haya un ecosistema, que haya un sistema, que algo que se está haciendo, que hay muchas personas participando y muchos actores participando, eso disminuye, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, la incertidumbre, y por lo tanto aumenta la propensión de inversionistas privados a invertir en ese emprendimiento. Entonces la pregunta del millón: ¿qué impide que agentes privados inviertan tempranamente? Esa es la pregunta. En ecosistemas desarrollados, el Estado no tiene que intervenir tanto, porque los inversionistas están dispuestos a invertir tempranamente, porque está todo ahí puesto para que los emprendedores sean exitosos. Lo que impide que un agente privado invierta tempranamente es la incertidumbre. Entonces, los instrumentos de política deben enfocarse en resolver fallas de mercado que reduzcan las incertidumbres que ahuyentan a los agentes privados. Y fuentes de incertidumbre: capacidad de los emprendedores, conocimiento que tengan, ¿verdad? La carencia de un ecosistema, que estén todas las partes y piezas puestas para apoyar a los emprendedores. Tecnológicas también, hay incertidumbres tecnológicas, la tecnología va a funcionar o no va a funcionar. Hay incertidumbres regulatorias, muchas veces hay lugares donde los emprendedores no saben si les van a dar los permisos o no, no hay un sistema de permisos provisionales para que puedan partir, se demoran, son lentos, etc. Eso también tiene un efecto muy grande.
Y el tamaño de la oportunidad, que es un tema que vamos a discutir después. Si el tamaño de la oportunidad es muy chica, entonces también hay mucha incertidumbre de que esa empresa pueda ser rentable. Entonces también los inversionistas privados van a ser reticentes a invertir en oportunidades chicas. Entonces, ¿cómo podemos apoyar al emprendedor desde el sector público? Entonces, dado lo que hemos visto, el entendimiento común es que el emprendedor es el jugador más importante en un ecosistema, en una economía moderna, y por lo tanto se le debe apoyar con subsidios, préstamos, extensiones tributarias y regulatorias si comienza un nuevo negocio. Típicamente, los gobiernos tienen la propensión de decir, bueno, ¿qué es lo que necesita este emprendedor? Es plata, le doy un subsidio para que parta. Graso error, digamos, gran error, cuando eso ocurre. Hay que tener cuidado. Primero que todo, a medida que los países crecen, el porcentaje de emprendedores disminuye. Por lo tanto, no es un juego número. No es que yo pueda, este sistema de spray and pray, que yo le tiro plata mucho para ver si a alguno le va bien, no es un sistema que funcione muy bien. No es un juego número. Después, los gobiernos que intervienen poniendo incentivos a la creación de empresas atraen la formación de empresas con industrias con baja barrera de entrada y alta frecuencia de falla, por lo tanto. Cuando el gobierno pone arriba de la mesa plata, entonces los que vienen a buscar la plata normalmente son aquellos que tienen un costo de oportunidad alto. Y en industrias de baja barrera de entrada, porque si yo soy un emprendedor y tengo plata arriba de la mesa, lo que voy a tratar de hacer es encontrar un negocio, que sea fácil de hacer para poder usar la plata. Por lo tanto, entonces, son aquellas industrias con baja barrera de entrada. Los emprendedores típicos tienden a elegir industrias de baja diferenciación. ¿Por qué? Porque se les hace más fácil conseguir la plata de los subsidios. ¿Quiénes responden a los estímulos del gobierno? Hay muchas personas, grant seekers, son personas que andan buscando esas platas que el gobierno está regalando en el fondo, y que tienen poco costo alternativo porque o están desempleados, etcétera, por muchos motivos. Una persona que tiene un muy buen trabajo no va a estar dispuesta, aunque sea por plata que esté puesta arriba de la mesa, a buscar un negocio para poder aprovechar esa plata, sino que más bien esa persona va a mantener su empleo. Y un número desproporcionadamente pequeño de nuevas empresas dan cuenta de la mayor parte de la creación de riqueza y empleo, por tanto, nuevamente no es un tema de números. ¿Cómo puedo apoyarlo? Entonces, apoyar a transitar el proceso de descubrimiento es fundamental. Los gobiernos tienen que apoyar el proceso de transitar el proceso de descubrimiento de estas compañías que son gaseras, que son de alta capacidad de crecimiento. Lo que obviamente estos emprendedores necesitan es plata. Es capital semilla para transferencia tecnológica, para poder hacer el proceso de transferencia y usar las tecnologías, agregar valor sobre las tecnologías. Capital semilla para el cubrimiento de negocio, la parte comercial también capital semilla, pero no es suficiente, como vimos antes. No basta con que yo ponga la plata en la mesa. Tengo que apoyar a agentes intermediarios, incubadoras, oficinas de transferencia tecnológica, que son aquellas organizaciones intermediarias que van a apoyar a los emprendedores a poder transitar. Y apoyo al escalamiento local e internacional. ¿Cómo después hago para que estas compañías yo las puedo apoyar? Pues se van a mantener chicas si no hay un proceso de apoyarlas en el escalamiento. Entonces, está todo el proceso de transitar desde o descubrimiento, que es muy importante apoyar desde el sector público. Apoyar la formación e interacción en un ecosistema es súper importante. Apoyar la formación e interacción de ecosistemas tan importante como lo que vimos anteriormente. Eso no basta con que yo ponga plata arriba de la mesa y apoye a los intermediarios, tengo que apoyar que este ecosistema funcione y haya interacciones entre los distintos actores. Ahí aparece un gráfico que está hecho por el Better Institute sobre cómo opera un ecosistema, pero el ecosistema es complejo, es dinámico, es interactivo y requiere apoyo inicialmente para que esto funcione bien. Posteriormente, bajar la frontera de inversión privada. ¿Cómo hago para que los inversionistas privados sientan la compulsión de invertir en estas compañías? Y hay muchas cosas que hay que hacer ahí, pero básicamente significa bajar esa barrera. Nuevamente, para bajar esa barrera, el ecosistema es muy importante, y los gobiernos, los estados pueden apoyar también con cofinanciamientos. Es decir,
disminuir la percepción de riesgo del inversionista privado a través de cofinanciamientos, ¿verdad? Que puede ser a través de fondos de capital de riesgo que están apoyados por gobierno, o pueden ser también a través de capital semilla, etcétera, pero siempre en concomitancia con el sector privado, de tal manera que el efecto no sea apoyar a la compañía, sino que apoyar al inversionista para que la percepción de riesgo sea menor a la hora de hacer la inversión. Ese es como el objetivo final, ¿no? Como vimos antes, la compulsión de los gobiernos es poner plata arriba de la mesa para que lleguen los emprendedores y formen compañías nuevas. No, la compulsión debe ser en apoyar a que el sector privado se haga partícipe de las inversiones sobre empresas nuevas, bajándole la percepción de riesgo. Y finalmente el tema de la internacionalización. Nosotros estamos haciendo varios proyectos del banco que tienen que ver con internacionalización y con regionalización. Nuestros mercados son muy chicos, excepto Brasil y México. Todos los otros mercados son chicos. Es muy difícil parar una iniciativa de innovación o dinámica cuando no tenga un mercado suficientemente grande que permita, ¿verdad?, el retorno necesario para pagar las inversiones iniciales, que son altas. Por lo tanto, es mandatorio, es muy importante que los países se unan para que los mercados sean más profundos y más grandes. Estamos nosotros en el banco haciendo un proyecto específico para Alianza del Pacífico, en que estamos creando un ecosistema de innovación de Chile, Perú, Colombia y México, poniendo todas las partes y piezas, tratando de crear un ecosistema que sea regional, donde un emprendedor chileno pueda llegar, por ejemplo, al mercado mexicano con una llamada telefónica o con 2 llamadas telefónicas, pero que le sea fácil desde el punto de vista de hacer el soft landing en el mercado, desde el punto de vista de inversionistas que estén mirando sus propuestas, ¿verdad?, transfrontera, etcétera. Esto es muy importante, especialmente para Centroamérica, que los países son chicos, es muy importante. Y aquí yo puse aquí los países de Centroamérica específicamente, y países como, por ejemplo, no sé, El Salvador, Honduras, que son países de 7, 8 millones de habitantes. Distinto es tener un mercado de 7 millones de habitantes para una propuesta de innovación y emprendimiento que una de 44 millones de habitantes. Entonces ese es otro tema importante los gobiernos, donde los gobiernos pueden apoyar. Eso, yo con eso termino la presentación y quedo abierto para cualquier pregunta, consulta, opinión, etcétera. Muchas gracias. Okay. Gracias, Adrián. Es una presentación bastante interesante, que digamos en este caso nosotros que somos el público tiene digamos una afinidad social bastante relevante. Conocer precisamente estos temas un poco más económicos también nos ayuda a entender un poco mejor de cómo plantear iniciativas de inclusión productiva con otro perfil y con otra mirada. Y en este sentido, bueno, Rigoberto Rosales de El Salvador pregunta qué tipo de iniciativas existen en América Latina para la promoción de emprendimientos dinámicos, tanto a nivel del sector privado como público o la academia. Y por otro lado, yo tengo, digamos, varias consultitas. La primera tiene que ver con cuáles son los desafíos que enfrentan las incubadoras que actualmente están instaladas precisamente para abandonar startups más tradicionales y más bien saltarnos a esta otra vertiente de emprendimientos con mayores oportunidades de escala. Y la otra pregunta tiene que ver, y es algo que se ha venido también discutiendo, no solo en la primera presentación, sino que también en la de Mateo, y es esta, digamos, cómo reducir la brecha entre las expectativas de emprendimiento con las de inclusión financiera. Y es que es algo, digamos, que tú mencionabas, al final del cabo, este tipo, digamos, de startups que pueden generar la cantidad de empleo que se requiere, al final del cabo necesitan ciertos patrones de acumulación de activos. No estamos hablando de emprendimientos de subsistencia que se vayan a solventar, por ejemplo, con darle a la gente un paquete de semillas o, digamos, determinado, digamos, granjas. Estamos hablando de otro tipo de ideas. Y en esta misma vertiente, por eso te decía, digamos, al final, bueno, cómo se pueden generar mejores mecanismos de inclusión financiera inyectando la cantidad de activos que se requieren. Ya, estoy anotando aquí. La primera pregunta la si quieres empezar y vamos por otra. ¿Me puedes repetir la primera pregunta? La primera pregunta es,
¿Qué tipo de iniciativas existen en América Latina para la promoción de emprendimientos dinámicos, tanto a nivel del sector público, privado y la academia? Ya. Bueno, la primera pregunta sobre el tema de las iniciativas, es súper buena pregunta. Mira, hay un convencimiento ya bastante grande y hay evidencia también de que el tema del emprendimiento es fundamental. Y por lo tanto, todos los países, de alguna manera, incluso El Salvador, todos los países están generando programas desde el sector público, especialmente los países de Latinoamérica, están generando programas del sector público para apoyar a los emprendedores. Tú tienes, por ejemplo, el caso que yo conozco, que soy chileno, el caso de Chile, a través de la agencia de promoción ahí, que se llama Corfo, que tiene un suite de productos gigante para apoyar emprendedores de todo tipo en las distintas etapas, ¿sí? Es importante que estos programas, como se llama, estén diferenciados por etapas, tal como lo vimos. En el caso de Chile tienes Capital Semilla, tienes, como se llama, Capital Semillas también, que están operando a través de fondos, tienes, como se llama, apoyo a incubadoras de negocio, tienes apoyo a redes de inversionistas ángeles, tienes apoyo a la formación del ecosistema, tienes apoyo a una diversidad de instrumentos, se pueden ver en la página web de Corfo, que permiten, ¿verdad?, desarrollar Chile. Adrián, hola. Es que se te está yendo el sonido. Es asociación entre emprendedores extranjeros y... ¿Perdón? Se te está cortando el sonido. ¿No? Hola. Escucha. ¿Ahora me escuchan? Ajá. ¿Me escuchan ahora? Sí, súper. Sí. Ya. Entonces, hay una diversidad de programas. Hemos estado participando nosotros en Startup Perú también, que está en proceso de desarrollar una serie de programas para apoyar a emprendedores que también tienen que ver con internacionalización, con capital semilla, con apoyo a la incubadora, etcétera. Yo diría que todos los países, tanto de Centroamérica, en general Latinoamérica, todos los países están haciendo algo con respecto a este tema. Unos más, otros menos, unos un poco más adelantados, otros menos adelantados, pero todos están haciendo. Tanto es así que en este proyecto que yo les mencionaba de la Alianza del Pacífico, lo que estamos haciendo es que todos estos programas que han sido desarrollados en cada uno de los países los estamos poniendo en red ahora, para que emprendedores de un país puedan aprovecharlo en otro país y puedan moverse y puedan, ¿verdad?, desarrollar sus negocios en transfrontera. Entonces, habría que sentarse, con mucho gusto lo podemos hacer después con el compañero ahí de El Salvador, y ver como paso por paso cuáles son las cosas que habría que incluir dentro de un programa de apoyo al emprendimiento. Pero yo diría que todos los países lo están haciendo. Impulsa en Colombia, Innovate en Perú, Corfo en Chile, INADEM en México, etcétera, están todos trabajando en esto y hace bastante tiempo, de hecho. Sobre la segunda pregunta, el desafío de la incubadora, bueno, la gran diferencia entre una incubadora que apoya el proceso de descubrimiento, de transición y el descubrimiento de modelos de negocio versus aquellas que son más tradicionales y que apoyan a empresas como más tradicionales, es que las primeras son incubadoras de mentoría, en que el proceso de mentoría es esencial, es básico, donde yo pongo al emprendedor a trabajar con un mentor experto. Y eso hace toda la diferencia. Este mentor experto, que puede ser un inversionista o puede ser alguien de la industria, puede ser incluso alguien que participe del negocio junto con el emprendedor. Pero la incubadora produce el matchmaking entre este mentor y el emprendedor, y va haciendo seguimiento a ese proceso de descubrimiento. Eso básicamente. Ahora, cuando hay una incubadora buena detrás de esto y hay un mentor bueno, los inversionistas van a estar mucho más propensos a invertir en este emprendimiento porque el emprendedor está más preparado, porque el mentor apoyó al emprendedor a entender el mercado, a entender verdad la industria, etc. Entonces, en ese sentido, yo diría que las incubadoras tradicionales son aquellas que prestan servicios, ¿verdad?, como contables, como de finanzas, como de marketing, y además les prestan un espacio físico para que puedan hacer el emprendimiento. Las incubadoras o aceleradoras más de innovación son aquellas que establecen relaciones e interacciones, ¿verdad? Networks e interacciones entre el emprendedor y el ecosistema
relevante para él. Yo diría que esas son las dos. Entonces, el desafío es pasar de ser un espacio físico con servicios a ser un espacio donde el emprendedor puede interactuar con su network e interactuar con mentores. Ahora, una Sí. pregunta antes de que se me vea con esa parte. Bueno, y en esa línea, ¿qué perfil debería tener el mentor? Por ejemplo, estamos hablando de un empresario exitoso, estamos hablando, por ejemplo, de un inversionista con experiencia, estamos hablando de un académico, o sea, ¿qué clase de mentoría? ¿O es más bien una mentoría multidisciplinaria que no es una persona, sino más bien es un conjunto, ¿cómo te puedo decir?, de saberes? Normalmente un mentor es un emprendedor que la hizo, un emprendedor exitoso. Ahora, mucho mejor si ese emprendedor que la hizo está en la industria, ¿verdad? Pero es alguien que pasó por el proceso, porque estos son, al final son conocimientos tácitos, no son conocimientos que yo puedo aprender mucho en una pizarra, en una sala de clase. A pesar de que yo creo que es muy importante formarse, y la formación propiamente tal te da el lenguaje, te da los contactos, etcétera. Pero al final del día esto es como la cirugía. Entonces yo puedo ir a la escuela de medicina, pero yo quiero saber quién de ustedes ahí se va a operar con un cirujano que nunca ha hecho cirugía antes, a pesar de que pasó y sacó las mejores notas de la escuela de medicina. Va a ser difícil. Los cirujanos lo que hacen, se ponen al mando de un cirujano senior, con un cirujano que ya ha hecho operaciones y va aprendiendo con él hasta que él es capaz de hacerlo solo. Esto es exactamente lo mismo, son conocimientos tácitos. Por lo tanto, el emprendedor que está en el proceso de descubrimiento se pone al lado de un emprendedor que ya lo hizo o de una persona, ¿verdad?, que tiene conocimiento de la industria, o una mezcla de ambas dos, y eso le va a permitir al emprendedor hacer el tránsito. Entonces, yo diría que es una mezcla. ¿Ah? No te sirve nadie, alguien que conozca la industria pero nunca ha sido emprendedor, no te sirve nadie que sea emprendedor que no conozca nada de la industria. Tiene que ser una mezcla de cosas. Ok, perfecto. Y de ahí, bueno, la otra que teníamos que era el parte de los servicios de inclusión financiera para poder precisamente inyectar a estos emprendimientos de los recursos que necesiten conforme a las etapas que se vayan dando, tomando en cuenta, bueno, por lo menos en Centroamérica y República Dominicana, la parte, digamos, la generación o, mejor dicho, la acumulación de activos, incluso que te puedan servir de respaldo, de garantía para inversionistas u otro tipo de capital de riesgo, son bastante bajos. Claro, es difícil, ¿eh? Debo ser muy honesto, es súper difícil, especialmente en nuestros países. Los empresarios que tienen la data normalmente invierten en cosas menos riesgosas, por lo tanto es complicado, es casi que hay que crear una cultura en eso, ¿eh? No es una cuestión fácil. Pero dicho eso, tú tienes casos, por ejemplo, en el caso de Chile, que yo conozco bien de cerca, en que se establecieron redes de inversionistas, casi como clubes de inversionistas, que no son muchos, ¿ah? Eran, qué sé yo, redes de inversionistas ángeles, y de hecho estamos haciendo una en Guatemala, estamos creando una en Guatemala apoyada por el banco, son redes de inversionistas que se convierten en clubes, ¿verdad? Estos inversionistas son capacitados para poder mirar iniciativas tempranas, y por otro lado, también se capacita a los emprendedores, y eso lo hacen en la incubadora, incluso en las universidades, para que puedan enfrentarse a estos inversionistas. Entonces, hay un tema de conocimiento por un lado, por ambos lados, para poder achicar las brechas, ¿verdad? Porque el emprendedor va a creer que su compañía vale 10 millones de dólares, el inversionista va a creer que la compañía vale 100 mil dólares, va a ser re difícil que se pongan de acuerdo. Pero si ambos se forman en esto y ambos están en el discurso y están en el lenguaje, lo más probable es que la brecha sea menor y se pueda entonces, como se llama, hacer una negociación. El Estado puede apoyar disminuyendo la percepción de incertidumbre y de riesgo que tienen los inversionistas a través de cofinanciamientos. Y eso es lo que normalmente ocurre, lo vemos en todos los países prácticamente. En Chile, por ejemplo, el capital semilla para emprendedores solamente se puede entregar en cofinanciado con el Estado. No existe capital semilla en que 100% lo pone el Estado. De tal manera de invitar a la mesa a que vengan inversionistas privados, pero al hacer una coinversión, entonces la percepción de riesgo que tiene el inversionista es mucho menor. Y esa es la única manera. Es, por un lado, la formación para bajar la brecha. Hay que crear estos clubes
que tienen que ver con el ecosistema, ¿verdad? Y resaltar los casos de éxito, porque si hay un inversionista que invirtió en una compañía nueva y que después le fue muy bien, eso crea que, ¿verdad?, la tendencia a que otros puedan ingresar y eso también es el rol del Estado, mostrar los casos de éxito, etc. Entonces, Claro, mire, yo diría que en el caso de este tipo de compañías, los bancos no van a entrar. Es muy difícil que un banco quiera ir, y no es labor del banco. El banco no está para poder financiar cosas de tan alto nivel de riesgo. Hay países en que los bancos han sido apalancados con recursos del Estado para que lo hagan. Normalmente no funciona. El banco tiene otra mirada, tiene otra forma. El banco quiere recuperar su plata. No son inversionistas de riesgo. Los inversionistas de riesgo están dispuestos a perder la plata con tal de tener altas probabilidades de ganancias grandes. Los bancos no están en eso y no tienen por qué hacerlo. Por lo tanto, entonces, yo no sé si los bancos son los adecuados, a menos que sean compañías tradicionales. Si son compañías chicas tradicionales, los bancos están mucho más propensos porque el riesgo es mucho menor. En compañías como las que estoy describiendo yo, que son de alta capacidad de crecimiento, los riesgos son muy altos y los bancos no van a entrar a tallar ahí. sí, no, sí, te estoy súper entiendo en eso. De ahí, bueno, mira, hay otra pregunta que tiene que ver, bueno, de María Elena Quilodrán de Honduras, y ella, bueno, comenta, una reflexión sobre los ODS en su concepción consideran responsabilidades por países, más no como bloques regionales, que podrían competir con mayor facilidad en mercados grandes como China. Pienso en una economía global solidaria mediante la cual se ofrezca alguna ventaja a los países o bloques de países con menor desarrollo humano, que tienen vocación común en la producción. ¿Hay algo de esto en la economía mundial o al menos a nivel de intención? Pueden ser compromisos relacionados a cuotas de producción. Ahora, yo agregaría algo con respecto a la última, a una de las láminas que mencionaste sobre este bloque que están construyendo de más encadenamientos productivos transnacionales en el marco de la Alianza Pacífico. Y en este lado, bueno, porque eso naturalmente en un mecanismo de integración quisiéramos naturalmente transitar ese tipo, ¿no?, de encadenamientos productivos. Y en esta parte sí sería, bueno, muy bueno que nos comentaran las barreras iniciales que han tenido que solventar para poder impulsar esta idea. Claro, o sea, la pregunta, si bien entiendo, tiene que ver con cómo hacer para que la oferta sea regional más que local, ¿cierto? Es decir, Exactamente, por ahí. ¿cómo enfrento Asia yo desde Centroamérica y no desde El Salvador o no desde Exacto, por ahí. República Dominicana? Bueno, ese es un desafío gigantesco y fíjate tú que es re difícil. Nosotros lo estamos tratando de hacer por la Alianza del Pacífico, pero la gracia es que la Alianza del Pacífico es una instancia que tiene voluntad política para ir a enfrentar Asia desde los 4 países. Entonces, se necesita un montón de voluntad política para eso, porque hay que resolver un montón de temas regulatorios, por ejemplo, todos los temas, por ejemplo, impositivos, tributarios. ¿Cómo hago yo para poder tener una empresa que está en República Dominicana y que además, ¿verdad?, tiene la manufactura la tiene en otro país y la comercialización la tiene en otro país, y todos esos enfrentan juntos un mercado asiático, por ejemplo. Es súper complicado y un tremendo desafío. Lo estamos tratando de hacer desde la Alianza del Pacífico, recién estamos partiendo, pero la idea final es que, por ejemplo, para un empresario chino, ver la Alianza del Pacífico como mercado o ver un emprendedor de la Alianza del Pacífico le va a ser mucho más atractivo que ver un emprendedor chileno. Por la profundidad del mercado, por el tamaño, por muchos otros motivos. Entonces, ese es un objetivo que nosotros tenemos y se va a demorar, esto se demora tiempo, pero estamos partiendo con la Alianza del Pacífico específicamente y ya hemos hecho algunas cosas en Centroamérica, de hecho. Hay un proyecto que tenemos en Centroamérica con 5 países donde estamos haciendo algunas iniciativas regionales. Por ejemplo, estamos haciendo un programa de formación a nivel regional, estamos haciendo un programa de inversionistas ángeles a nivel regional. Entonces, ya se están viendo algunas iniciativas. El desafío es gigantesco, La Unión Europea es el caso como más conocido, en el cual da lo mismo si tú haces negocio en Francia, en Alemania o en Polonia. Mientras estés en la Unión Europea te puedes mover, ¿verdad? Puedes mover los capitales, puedes mover las empresas, Entonces, al final, tú ves a la Unión Europea como un solo bloque. Bueno, ese es el objetivo.
Exacto. Vaya, mire, pero en esta parte, bueno, del objetivo y lo que nos estás compartiendo, lo que te decía antes, bueno, la pregunta es en esas barreras que hay que superar para poder, digamos, transformar y hacer esos encadenamientos transnacionales. En algunas cosas, obviamente, necesita, como tú mencionabas antes, poder tener o cómo cazar las piezas adecuadamente. Y en esta, digamos, y en este sentido, bueno, lo que ustedes vayan haciendo sobre ese proyecto también va a ser útil para ver qué cosas se pueden impulsar en Centroamérica en esa misma ruta. Sabemos obviamente las diferencias productivas son, digamos, son marcadas, pero hay, por ejemplo, algunos elementos que podrían en todo caso rescatarse. Y en esa, digamos, con esa misma iniciativa, bueno, María Elena Clodrán, bueno, continúa y dice, bueno, ¿cómo el BID podría impulsar iniciativas gubernamentales para promover emprendimientos dirigidos a la población más pobre? Que esta, digamos, ya son otro tipo, según lo que nos ha explicado, ya son otro tipo de emprendimientos, no son estos de alta escala, sino que están también muy asociados con estas otras encadenamientos tradicionales. Claro, el apoyo al emprendimiento más tradicional o para poblaciones pobres, yo encuentro que es súper importante y además que es éticamente importante, ni siquiera no solamente por el impacto económico que pueda tener, sino que más bien porque es inclusivo, ¿verdad? Permite a nuevos actores participar de la economía, tiene un montón de spillovers, que de hecho nosotros estamos haciendo un estudio ahora sobre eso, sobre los spillovers de programas de emprendimiento en países en conflicto. Por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que los países que tienen programas de emprendimiento, países en guerra o en guerra civil, etcétera, que tienen programas, se pacifican. Porque la gente aprende a negociar, porque la gente empieza a hacer negocio, se desvía, ¿verdad? Se cambian los incentivos, etcétera. Entonces, mi conclusión es, sí, es importante hacerlo, y no solamente es importante hacerlo por un motivo económico, sino que por un motivo ético, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer ahí? Es complicado, no está dentro de mis ámbitos de conocimiento específico. Yo creo que, por ejemplo, se han hecho algunas iniciativas en Perú y en otros países africanos sobre la formación de agricultores chicos en temas de emprendimiento. Les ha permitido mejorar sus cosechas, les ha permitido negociar mejor sus productos con las compañías grandes, les ha permitido poner bien los precios, les ha permitido acercarse a las universidades para lograr o acercarse a empresas para lograr algunas mejoras de eficiencia, etcétera. Hay experiencias en eso, no es mi tema específico, pero quiero aprovechar de resaltar la importancia que tiene eso. ¿El BID puede apoyar en eso? Sí, ciertamente puede apoyar en eso. Y habría que buscar los mecanismos, pero no tengo así a mano los mecanismos específicos, pero sí, puede apoyar en emprendimientos tradicionales o emprendimientos de comunidades pobres, absolutamente. Ahora, una pregunta, y yo sé que tu tema son estas más otras startups escalables, y en esta línea también ven el otro, como la otra vertiente, ¿no? Estas startups al final y al cabo también se insertan en otra variedad de emprendimientos. Ahora, y el punto, digamos, es cómo conectar este tipo de animales extraños con los otros encadenamientos productivos más tradicionales a modo de generar en conjunto cadenas de valor más inclusivas. Y en esa línea, bueno, sí me gustaría saber si tú tienes alguna experiencia o conocimiento de cómo se pueden precisamente hacer estas articulaciones o estos andamiajes. Bueno, una de las cosas que hoy día se está hablando mucho y que cada vez hay más evidencia es la relación chico-grande. Esa relación chico-grande es Small Large Engagement, se llama. Es cómo las empresas grandes y establecidas se relacionan con emprendedores, con empresas que están partiendo. Tienes ejemplos como el de Telefónica, que tiene todo un programa gigantesco en varios países de Latinoamérica, donde ellos están apoyando emprendedores en aquellas cosas que para ellos son importantes desde el punto de vista de sus negocios futuros. Y eso produce los encadenamientos. Entonces tiene incluso áreas de negocio de Telefónica nuevos, producto de propuestas que han traído emprendedores a la mesa. Tienes, por ejemplo, en el caso en Chile hay algunas experiencias de empresas agrícolas grandes que están mirando lo que hacen emprendedores más chicos en temas de esto, y están incorporando esas tecnologías, están incorporando esos modelos de negocio a su propio negocio, dado que
piensan que puede ser importante para el futuro de sus negocios. Entonces, una de las formas en que se relacionan estas empresas más dinámicas, inciertas, con las empresas más grandes establecidas es a través de esta relación chico-grande, que, como dije antes, no está todavía muy claro cómo se produce. En nuestros países se ha hecho casi nada en esto, salvo excepciones como la que yo te menciono de Telefónica. Estamos recién partiendo. La relación es difícil. El emprendedor cree que su compañía vale mucho, la otra cree que su compañía vale poco, los apoyos son diversos, etc. Entonces, estamos partiendo en eso. Pero yo creo que ese es un mecanismo importante por el cual tú vas a hacer concatenamientos productivos entre empresas establecidas y las nuevas propuestas que traen los emprendedores. Ya. Y bueno, para ya ir cerrando, Rigoberto de Salvador, bueno, pregunta si hay algún informe que analice las estrategias o políticas de emprendimiento de los países de América Latina, bueno, que haya producido, ¿no? El BID. Hay un informe, hay un libro que se acaba de publicar, lo publicó un amigo mío, Inti Núñez, en Chile, donde describe toda la formación del ecosistema de emprendimiento chileno. Yo creo que vale la pena mirarlo. Está recién publicado, yo se los puedo mandar si quieren. Te lo puedo mandar a ti para que tú lo distribuyas, Adriana. Excelente. Y describe en forma muy gráfica, es muy lúdica, lo que se ha venido haciendo en Chile desde Corfo para efectos de propiciar el emprendimiento, cosa que después de 10 años está empezando a dar resultados. O sea, estas políticas de las cuales estamos conversando, que se implementaron hace 10 años en Chile, hoy están empezando a dar resultados. No es casualidad que el Oscar, como dijo Mateo, haya salido de una película chilena. Tienes muchas iniciativas de compañías chicas que se están integrando a compañías grandes en el mundo, digamos. Tienes aceleradoras de negocios chilenas que tienen oficinas en Silicon Valley. Todas estas cosas han estado pasando gracias al apoyo público. Y yo les recomiendo ver este libro. Yo te lo voy a mandar, Adriana, para que tú lo puedas divulgar ahí entre la gente. Lo compartimos con el grupo. Bueno, Adrián, muchas gracias. No sé si hay algún participante que quisiera hacer una consulta adicional a las que ya hemos abordado. Bueno, en ese sentido, bueno, como decía, le damos las gracias también a Mario, a Mateo, a Adrián, que nos han acompañado en este foro extendido. La conversación ha sido bastante rica. Definitivamente tenemos muchas cosas de las que seguir conversando más adelante. Mencionar, bueno, que sí se hará el esfuerzo de sistematizar estos foros para que precisamente veamos, bueno, de esta discusión que hemos tenido ahora, bueno, cuáles son los pasos que sigan para poder en todo caso generar mejores políticas públicas en esta materia. Se agradece, como les decía, la disposición que ha tenido de acompañarnos en este primer foro. Mencionar que el viernes vamos a tener otro donde se abordarán los temas de desarrollo rural y en ese sentido, bueno, todo el debate que hemos tenido de inclusión ahora y los pequeños emprendimientos van a tener siguiendo cabida. En la agenda, la próxima semana tenemos los dos temas de tecnología y ciudades y también los de empleo. O sea, en ese caso también, bueno, quedan cordialmente invitados para las nuevas fechas. Igual, como nos pusimos en contacto, para esta vez les estaremos mandando por correo electrónico los enlaces, ¿no?, de comunicación y también agradecer el apoyo que ustedes puedan darnos para invitar también a otros colegas y seguir sumándonos conocimientos en esta área. Las presentaciones y los videos del foro los vamos a subir en un portal web del observatorio para que ustedes puedan también descargarlos y compartirlos con otros y así ir generando, en todo caso, una red de conocimiento más amplia. Muchas gracias y seguimos siempre en contacto. Gracias, Adrián. Chao, chao. Gracias a todos, mucho gusto. Muchas gracias a todos los expositores y organizadores. Muy bien, pues. Gracias. Chao, chao. Gracias, muy amable. Hasta luego.